Vamos a dar inicio a la tutoría número 3 de gestión de la cadena de suministros. El tema que vamos a tratar hoy es la medición del desempeño y la logística aplicada a la cadena de suministros. Para iniciar, vamos a hablar del cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Este es un sistema de planeación y gestión del desempeño, que lo que busca es poder medir si se están logrando los objetivos propuestos por la organización. Para hacer un cuadro de mando integral, lo primero es definir cuál es la visión de la empresa, es decir, cómo la empresa se visualiza en un plazo de 5 o 10 años, y con base en esa visión, la empresa define metas organizacionales a diferentes niveles, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y pues a nivel operacional. Y con base en todas esas metas se establecen algunas actividades estratégicas para poder ir alcanzándolas. Y la forma pues de ir viendo si esas actividades están logrando resultados es precisamente a partir de los indicadores de gestión. Entonces, básicamente sirven para dar seguimiento, para medir, para comparar si hemos mejorado, si hemos desmejorado, si estamos logrando los objetivos trazados, y también nos sirven para básicamente monitorear y también tomar planes de mejora si los objetivos que se trazaron pues no se han estado logrando. Entonces, básicamente son medidas para ir controlando y mejorando. Como ya hemos visto en varias veces, lo que no se mide pues no se controla, y lo que no se controla pues no se puede ir mejorando. Entonces, eso es lo que se busca con esos indicadores, poder ver cómo estamos con respecto a las metas trazadas e ir tomando acciones cuando estos indicadores no están saliendo con los resultados que estamos buscando. Entonces, para poder ir midiéndose el desempeño, una empresa pues debe establecer indicadores en varios aspectos. Uno es desde el punto de vista de clientes. Aquí cuando hablamos de cliente, no solamente del cliente externo, sino también del cliente interno. Cómo percibe mi servicio la persona o el departamento que está recibiendo el servicio que estoy proporcionando. Por ejemplo, si yo trabajo en un almacén de suministros, ¿cómo nos ve el usuario interno? ¿Cómo me ve producción? Si los tiempos de entrega que estoy dando son los adecuados, si los niveles de inventario son los adecuados, etcétera. Los procesos internos, de igual forma, cómo me interrelaciono con las diferentes áreas dentro de la organización y cómo afecto en forma positiva o negativa los otros procesos. En cuanto a aprendizaje y crecimiento, también se ve precisamente qué tanto se está logrando avanzar con respecto a lo trazado. Y los resultados financieros, pues bueno, este es uno de los aspectos que más se controla dentro de una organización, porque son el reflejo si estamos logrando los objetivos. La gerencia por lo general lo que más va a visualizar siempre va a ser esta parte, precisamente los resultados financieros. Entonces todos los indicadores deben ir enfocados en este aspecto también. En la parte logística, pues también hay indicadores específicos que lo que van buscando es precisamente ver si estoy logrando los objetivos que tengo trazados, y por otra parte facilitan lo que es la toma de decisiones. Los indicadores en logística nos permiten, por ejemplo, ver cuánto tiempo estoy tomando para entregar, si estoy cumpliendo mis entregas a tiempo, y también van muchos enfocados a la parte financiera. Por ejemplo, cuánto me están costando los fletes, cuántas toneladas estoy despachando versus el costo de los fletes. Entonces, todos esos son indicadores financieros, y pues la parte de logística, eh, gran parte de los indicadores que miden la gestión están relacionados con la parte financiera, porque ahí lo que se logra ver es si estoy siendo rentable o no estoy siendo rentable, si por ejemplo estoy planeando bien, estoy tal vez logrando trasladar mayor cantidad de toneladas en un solo viaje, y si por el contrario estoy siendo ineficiente, pues voy a generar más costos dentro de la operación. Como les decía anteriormente, los niveles de planificación son estratégico, táctico y operacional. Cuando nosotros hablamos de estratégico, estamos hablando de una planeación
de la alta gerencia. Es una planeación que se hace en un horizonte de unos 5 años y van, como les decía antes, enfocados con lograr la visión de la compañía. Cuando hablamos de táctico, ya vamos bajando un poco el nivel y vamos planeando, ok, esos objetivos que tenemos, qué recursos necesito para lograr alcanzarlos. Entonces, qué recursos, qué inversiones, recursos tanto a nivel humano como de maquinaria, en fin, todo lo que yo necesito tener previsto para poder lograr los objetivos estratégicos. Este nivel de planeación es un nivel a un horizonte de un año, por ejemplo, de 1 a 3 años. Y después el siguiente nivel, que es el operacional, ya es el nivel que baja a la gestión del día a día, es decir, cómo mido yo la producción, cómo mido yo las entregas, las diferentes áreas y los diferentes resultados que voy obteniendo, pero este es más un seguimiento mensual. ¿Verdad? Esos son indicadores que se van evaluando durante el mes y se van revisando mensualmente cuál es el resultado que se obtuvo versus las metas trazadas. Entonces, como hablamos ahorita, siempre que se definen indicadores, tienen que ir ligados a la estrategia, a la visión que tiene la compañía. Entonces, se van dando en estos diferentes niveles. Y este nivel operacional, aquí es importante que las personas que están relacionadas con el indicador lo conozcan, porque son los que van a contribuir al logro. Lo conozcan y lo entiendan y sepan cuál es su contribución para lograr esto. Por ejemplo, hay indicadores que tienen que ver con la generación de desperdicios o de segunda. Entonces, la persona que tiene relación con ese indicador tiene que saber exactamente cómo él contribuye a que se logre o no se logre ese indicador. Indicadores de producción, el operario debe saber, bueno, nos miden la producción, qué significa esto, cómo me miden la productividad, qué significa esa medición de productividad, etcétera. Entonces, es importante que siempre todos estos indicadores no se manejen solo a un nivel de jefaturas o de gerencia, sino que la persona operativa conozca cómo contribuye al logro de esos indicadores. Eh, ¿Qué se mide dentro de la gestión? Se mide la parte de los activos, por ejemplo. En cuanto a los activos, recordemos que habíamos hablado que el inventario es el activo más importante en muchas organizaciones, representa la inversión más fuerte que tiene la empresa y por lo tanto se debe dar un seguimiento muy estricto. Ahorita más adelante vamos a ver algunos indicadores relacionados con el control de inventarios, pero este es uno de los indicadores que prácticamente todas las compañías manejan porque es muy importante poder monitorearlo. En cuanto a costos, se mide, por ejemplo, como les hablaba ahorita, costos de fletes, costos de preparación de un pedido, costos de almacenamiento, etcétera. Y hay otros indicadores relacionados con logística que tienen que ver con servicio al cliente. Recordemos que la logística es la actividad que ya nos lleva de cara al cliente con las entregas de material. Entonces, ahí es importante medir cómo el cliente está percibiendo ese servicio. Si tal vez estamos entregando a tiempo, si no estamos entregando a tiempo, cómo perciben los clientes nuestras entregas y no solamente los tiempos de entrega, sino la calidad de las entregas, qué tantos reclamos tenemos por errores en despacho, qué tantos reclamos hay porque materiales llegan dañados, el servicio que da la persona que hace la entrega, etcétera. Y también aquí es importante la parte de la logística inversa. ¿Qué tan rápido reaccionamos cuando debemos retirar un material y volver a hacer otra entrega, por ejemplo? El cliente eso lo percibe como un servicio bueno o malo. Y también, como les hablaba ahorita, de la productividad, que básicamente con las medidas de productividad tienen que ver con los resultados que obtengo versus los recursos que estoy invirtiendo para poder lograr esos resultados. En cuanto a la calidad, va relacionado con qué tan bien realizo la gestión, qué tantos errores tengo en las entregas, qué tantos errores tengo en las cantidades, en los tiempos que prometí. Entonces, esto tiene que ver con la parte de no tener que hacer reprocesos, de hacerlo bien desde la primera vez.
Ya para ir más detallado, por ejemplo, en lo que es la parte de transporte. En transporte normalmente nosotros vamos a evaluar temas como costos. Este es tal vez uno de los puntos más importantes en la parte de transportes. Eh, Hay empresas que el servicio de transporte lo dan como parte del valor agregado y no lo cobran al cliente en forma directa, ¿verdad? Sí se asume como un costo. Y ese costo muchas veces es representativo. Entonces, aquí va muy relacionado la forma en que se planea y se organiza la logística. En la medida que nosotros logramos, por ejemplo, aprovechar un transporte, vamos a disminuir un costo. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer un envío y cuento con un camión de 20 toneladas y solamente voy a llevar 8, me va a salir más caro el costo por tonelada. Y ese es uno de los indicadores que se miden en transporte. ¿Verdad? ¿Cuánto me cuesta el flete versus cuántas toneladas logré transportar? Entonces, en la medida en que uno realiza una buena planificación de los transportes, este costo puede verse disminuido. En cuanto a mano de obra, de igual forma, por ejemplo, ¿cuánto es el costo de alistar un pedido? ¿Cuántas horas hombre me toma alistar un pedido, por ejemplo? O toneladas toneladas alistadas versus mano de obra. Entonces, son indicadores que van relacionados con lo que es, en este caso, de la parte de logística. En equipos, de igual forma, lo que es la parte de todo el equipo que tiene que ver con los camiones, ¿verdad? Igual energía, cuánto consumo en el consumo energético. Aquí también se evalúa lo que son los combustibles, la parte de mantenimiento, si contamos con una flotilla propia, ese es un rubro muy importante, y los tiempos de tránsito. En esta parte de los tiempos de tránsito, si nosotros monitoreamos un vehículo desde que sale de la compañía y vemos que, por ejemplo, no se pierden tiempos, esto al final se va a relacionar con el costo, porque en la medida que aprovechemos mejor el tiempo, pues vamos a utilizar vamos a tener más rápido disponible un equipo, ¿verdad? Entonces es importante verificar los tiempos de tránsito y esta es una de las medidas que normalmente tenemos que estarle dando seguimiento para que seamos realmente eficientes, ¿verdad? Ahí es monitorear las horas, el tiempo versus los kilómetros recorridos, ¿verdad? ¿Qué tan rápido fui? Obviamente, pues dentro de los límites de velocidad, tampoco es que vamos a decirle al transportista que tiene que ir rápido porque le estamos midiendo eso, ¿no? Él tiene que respetar los estándares establecidos, pero también tiene que aprovechar el tiempo, evitando paradas innecesarias, tomando las rutas más apropiadas. Aquí en eso de tiempo de tránsito es importante definir las rutas, porque si nosotros tomamos rutas que son más extensas, obviamente pues va a ser un costo mayor. Eh, Aquí, por ejemplo, de estos indicadores están los gastos de flete, que como les decía, puede ser costo por tonelada, costo de flete versus tonelada, costo de flete versus monto facturado, esa es otra forma de ver el gasto de flete, los tiempos de entrega, como les decía anteriormente, y lo que es productividad tiene que ver con qué tantos recursos estoy gastando versus mi resultado. Entonces ahí, por ejemplo, yo digo, bueno, eh, los tiempos de entrega, ¿verdad? Versus los tiempos prometidos, las entregas a tiempo, se visualizan cuál fue el estándar que le prometí al cliente, cuál fue la fecha acordada versus cuál es la fecha en que yo realmente le estoy entregando. Este indicador de daños en transporte, aquí se mide básicamente lo que realmente se daña durante el tránsito, es decir, material que se cargó en buen estado y cuando el cliente lo fue a recibir ya estaba averiado. Entonces, este tipo de indicador nos permite también, va muy relacionado a lo que tiene que ver con el empacado y con las condiciones en que se realiza la carga. Entonces, esto nos mide, por ejemplo, qué tan eficiente estoy siendo
al momento de realizar la carga, qué tan buenas condiciones estoy teniendo de preparar el pedido y qué tan bien estoy pudiendo controlar que la carga quede estable dentro del vehículo. Y en algunas ocasiones tiene también que ver con la forma en que maneja el transportista. Muchas veces se realiza una carga en buenas condiciones, pero tal vez el transportista durante el transporte tuvo un frenazo de repente y la carga se movió, por ejemplo. Este tipo de situaciones hay que estarlas controlando y se garantizan desde el momento que se hace la carga para que quede en buenas condiciones, y si ya llega mal donde el cliente, pues quiere decir que uno de esos factores estuvo implicado. En lo que es el almacenamiento, por ejemplo, bueno, nosotros habíamos visto antes que el costo de almacenamiento es determinante para definir, por ejemplo, las cantidades que vamos a comprar, y es un costo muchas veces significativo. Hay empresas que tienen incluso que alquilar bodegas externas cuando tienen sobreproducciones o se les incrementa el volumen de ventas. Entonces, de inventario, perdón. Entonces, aquí en almacenamiento es importante primero tratar de reducir lo que es la parte de los costos en cuanto al mejor aprovechamiento del volumen o del espacio que tenemos disponible. Entonces, aquí se busca medir, por ejemplo, qué tanto logro yo almacenar por metro cuadrado, qué tanto aprovechamiento le estoy dando a los espacios que tengo disponibles, y también en la parte de almacenamiento se mide lo que es la velocidad de las entregas, los procesamientos de los pedidos, porque recordemos que en el almacén se dan tres actividades: recepción, almacenamiento, preparación de pedido, ¿verdad? Y el despacho. Se dan esas actividades que al final, este, que al final van a medirse de esta forma: qué tanto tardo yo en procesar un pedido. En la parte también se pueden ver la productividad, los costos de almacenamiento, como les decía antes, los costos por hurto. Este es un dato muy importante. Los almacenes son muy susceptibles a veces a que hayan hurtos, por lo tanto es importante tener buenas medidas de control para poder garantizar la seguridad de los activos, en este caso el inventario. Entonces, este costo se mide básicamente haciendo controles de inventario, verificando si hay faltantes, si hay un comportamiento que demuestra que algo externo está pasando y que es repetitivo. Si, por ejemplo, tenemos faltantes, si no hay un sobrante que compense, probablemente hay casos de hurtos. A veces son malos ingresos o temas de control de inventarios, pero puede ser también hurtos que se estén dando. Las mermas son daños que van ocurriendo durante el proceso de almacenamiento, productos que ya no quedan disponibles para la venta o tienen que venderse con una calidad inferior, como segunda, y se tienen que vender ya con descuento porque ya no están en sus condiciones originales. Esto lo que demuestra muchas veces es que se hace una mala manipulación de los productos o un mal almacenamiento. Entonces eso hace que el producto durante el tiempo de almacenamiento se vaya deteriorando. El costo de la lista de pedidos, como se lo mencionaba ahorita, es básicamente el costo en que incurrimos cuando preparamos los pedidos. Ahí medimos la mano de obra, y este va relacionado con la eficiencia. Mientras más rápido seamos en poder realizar un pedido, menor va a ser el costo de listo. Entonces, este es un indicador que se mide, mide muy estrictamente el desempeño de las personas que hacen los alistos. Aquí le presento un resumen de algunos indicadores. Por ejemplo, el nivel de cumplimiento de despachos. Esto es cuántos despachos logro yo cumplir a tiempo versus el total de despachos requeridos. Entonces, esto nos mide nuestro cumplimiento. En los despachos por empleado, este es un indicador de productividad porque mide la cantidad de despachos realizados por empleados versus los despachos totales. Las entregas perfectas es qué tantas entregas tengo sin error versus la cantidad de entregas totales. El costo de unidad almacenada es el costo de almacenamiento versus el costo total de las unidades almacenadas. Estos son algunos indicadores que se pueden llevar en forma mensual, se evalúa en forma mensual y se toman los datos en forma diaria.
En cuanto al inventario, como les decía antes, el inventario es, al ser el activo más importante en muchos casos, pues requiere mayor control y se utilizan algunos indicadores como son el nivel de servicio. ¿Qué significa el nivel de servicio? ¿Qué tanta disponibilidad yo tengo de lo requerido en el inventario? Es decir, un cliente viene por un producto y yo tenga disponibilidad de ese producto. Y por otra parte, está la parte de control de inventario, que aquí se mide lo que son las diferencias de inventario y normalmente se controlan con inventarios periódicos dentro de una empresa y se van dando seguimiento, cuántos ajustes he tenido que hacer versus el valor total del inventario. Otro punto importante en el inventario es los obsoletos, que mide básicamente los productos que por alguna razón ya dejaron de tener uso dentro de la compañía y continúan estando dentro del inventario. Esto pasa, por ejemplo, cuando hacemos un cambio en un proceso y tal vez se cambiaron maquinarias y repuestos que teníamos dentro de un almacén de suministros ya dejaron de tener uso. Entonces, eso es importante que tengamos la forma de detectar ese tipo de cosas, porque si no, van quedando en el inventario, van requiriendo control, porque cada vez que hacemos conteos hay que estarlos contando, toman espacio de almacenamiento, hay que pagar impuestos por el valor de ese inventario y al final no van a tener ninguna utilidad. Entonces, la medición de los obsoletos es bien importante porque nos permiten identificar inventario inutilizado y buscar cómo poder ir deshaciéndonos de ese inventario. La parte de rotación lo que mide es qué tanto se mueve el inventario versus las ventas. Entonces, la rotación del inventario también permite ver qué tanto inventario estamos teniendo estancado. Este indicador nos permite ir viendo qué podría convertirse en obsoleto. Si vemos que un material está en inventario y no rota y pasa el tiempo y no rota, probablemente si no tomamos alguna medida, ese producto se puede convertir en un obsoleto. Entonces, estos indicadores van muy de la mano. El indicador de exactitud lo que mide es, por ejemplo, cuánto es el resultado del inventario físico versus cuánto está en el sistema de control de inventario. Entonces, la exactitud lo que busca es medir qué tan exacto, valga la redundancia, es la información que tengo del inventario. Y este indicador GM-ROI es el rendimiento de inventarios con base en el margen y la rotación. Es decir, este es un indicador muy completo, si se dan cuenta, mide rotación, mide margen y mide rendimiento. Entonces, este es un indicador que desde el punto de vista financiero pues permite dar un panorama muy claro de cómo está la situación del inventario, porque mide la utilidad bruta en dinero versus las ventas y las ventas versus el inventario promedio en costos. Entonces, si se dan cuenta, es un indicador bastante completo que permite visualizar un panorama general. Aquí está igual un resumen que les presento para que lo visualicen. La exactitud del inventario es el valor del inventario versus el valor total del inventario. Y la rotación del inventario es el inventario al final del mes versus las ventas o consumo mensual. Aquí se usa a veces consumo porque podemos estar midiendo un artículo que es de consumo interno, no necesariamente un producto para la venta. Entonces se puede medir cualquiera de estos dos aspectos. O en algunas ocasiones hay productos que son para la venta y también consumo interno, entonces se toman ambos datos. La antigüedad del inventario también va relacionada con qué tanto los materiales, tenemos materiales dañados, obsoletos, vencidos, entre el total del inventario. Aquí, en esta parte de diseño e implementación es que una vez definamos los indicadores, primero que todo tenemos que tratar de que los indicadores sean unas mediciones que es claves para la compañía y cumplan ciertos requerimientos. Lo primero es que los indicadores tienen que ser medibles. Tenemos que tener la forma de poder saber que el indicador, eh, de poder medirlo en kilómetros, en monto, tiene que haber una forma de medición.
Los indicadores tienen que ser siempre específicos, ¿verdad? Y tienen que ser alcanzables. Cuando nosotros definimos un indicador y realmente la gente lo ve como algo que no va a lograr nunca, es difícil que se comprometan o se identifiquen con ese indicador. Entonces hay que hacerlos realistas, hay que hacer indicadores que realmente se puedan lograr, pero a la vez tienen que ser retadores. Entonces hay que buscar ese balance. Tienen que ser alcanzables, pero tampoco pueden ser tan fáciles porque entonces no representan ninguna mejora. Entonces, ese es otro punto importante de los indicadores y tiene que ser pues, deben ser controlables en el tiempo. Entonces, esos aspectos que tienen los indicadores deben ser adaptables a la organización y deben permitirnos tomar decisiones. Como vimos ahorita, hay diferentes indicadores y, por ejemplo, si uno ve que el indicador de rotación del inventario está mal, tiene que analizar qué van a hacer con esos productos que no están rotando. Y esto debe impactar la forma en que se va a hacer el reaprovisionamiento también, porque si hay productos que no están rotando, debemos definir si deberíamos seguir comprándolos o disminuir el volumen de compra, etcétera. Entonces, estos indicadores tienen que, además de permitirnos evaluar, sirven para tomar decisiones con respecto a cómo vamos a seguir trabajando. Estos indicadores deben recopilarse, deben poder visualizarse y analizarse desde el punto de vista de costo. Aquí es importante la comunicación constante, que las personas que estén involucradas realmente puedan saber cómo aportan y cómo van. Es bueno crear esa dinámica dentro de la gente del equipo de trabajo, que la gente pueda visualizar, mira, lo estamos logrando, hemos mejorado, debemos mejorar, que ellos lo sientan como algo propio y así pues se comprometan más con el resultado. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver ya con el almacén propiamente. Eh, a partir de ciertos requisitos o condiciones que tiene la empresa, debe diseñar cómo va a ser el almacén ideal. Entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de poder diseñar un almacén. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saber cuál va a ser el objetivo de ese almacén, ¿verdad? Porque el almacén tiene que ser ante todo funcional, es decir, debe cumplir el objetivo para el cual fue creado. Aquí el autor usa mucho la frase del sentido común. Básicamente el sentido común va relacionado con la funcionalidad, que realmente tenga mucha lógica lo que implementemos versus lo que deseamos obtener con ese almacén. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta en el momento de diseñar un almacén es el tipo de material que vamos a almacenar. El tipo de material nos va a definir el tipo de bodega, el tipo de estructura que necesitamos y condiciones específicas. Por ejemplo, si nosotros necesitamos almacenar un producto que requiere refrigeración, es un almacén con características completamente especiales, que tiene que ser sellado, que tiene que tener cierto aislamiento para mantener la temperatura, etcétera, ¿verdad? El tipo de vehículo que se va a utilizar, no podemos utilizar un montacarga de gas, sino que tiene que ser un montacarga eléctrico, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de almacén, de producto que vamos a almacenar, perdón, tenemos que definir cómo va a ser nuestro almacén. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué producto vamos a almacenar? Después, esos productos, si tienen algunas condiciones específicas que hay que cuidar, pues también debe tomarse en cuenta en el almacén. Otro punto es la cantidad que vamos a almacenar, porque con base en la cantidad, pues vamos a determinar cuál va a ser el espacio que vamos a requerir para poder lograr ese almacenamiento. Y en cuanto a propósito del servicio, se refiere a que no es lo mismo un almacén en el que yo voy a hacer despacho directo al público que yo tener un centro de distribución en el que yo no atiendo al público, sino que lo que hago es que lleno mis bodegas. Entonces es diferente el tipo de distribución que vamos a hacer porque puede que necesitemos más áreas de despacho, por ejemplo, ¿verdad? La recepción del producto, cómo se debería hacer, si se debería hacer en un área aparte, etc. Y hay que tomar en cuenta
la parte del espacio disponible, la mano de obra y la mecanización, en el sentido que nosotros tenemos que buscar un balance entre, primero, aprovechar el espacio al máximo, pero este espacio tiene que también permitirnos que la persona pueda maniobrar con un montacarga o el equipo que la empresa necesite. Tiene que haber pasillos que permitan la movilidad y a la vez también deben permitir que sea fácil de poder facilitarle al operario algunas actividades. Por ejemplo, si nosotros por aprovechar mucho el espacio dejamos pasillos estrechos y la gente tiene que trabajar de una forma incómoda, probablemente va a ser menos productiva. Entonces sí hay que buscar un balance entre esos tres aspectos siempre. Cuando se diseña el almacén, uno puede tomar la decisión de utilizar un almacén de ubicaciones fijas o un almacén de ubicaciones variables. Cuando se habla de ubicaciones fijas es que nosotros tenemos definido ya un espacio específico para cada producto. Entonces, ese es el espacio para un producto determinado y si se acabó el producto, de igual forma ahí queda su espacio y se respeta, ¿verdad? Por otro lado, el espacio variable significa que yo voy aprovechando el espacio de acuerdo con mi necesidad. Entonces, un producto hoy puede tener la ubicación A1 y al mes siguiente puede tener la C5, por ejemplo. Entonces, esas ubicaciones las voy utilizando dependiendo de mi necesidad. ¿Cuál es mejor? Eso va a depender de las necesidades que tenga cada organización o cada almacén. Porque, por ejemplo, con el espacio fijo, la ventaja que da es que al tener espacios ya definidos, es más fácil para las personas que operan el almacén encontrar los materiales, va a ser más rápido es ubicarnos y muchas veces están definidos con base en la rotación del material. Entonces, los productos de mayor rotación normalmente están más cerca del punto de entrada y salida. Entonces, da esa facilidad de saber dónde está siempre el material. Pero a la vez también tiene la desventaja que si, por ejemplo, un producto se acabó y el espacio está ahí desocupado, yo no coloco nada más, entonces tal vez aprovecho un poquito menos el almacén. En cambio, las ubicaciones variables, lo que se hace es que se coloca el material en los espacios disponibles. Esto nos permite aprovechar mejor el almacén, pero a la vez también las ubicaciones variables necesitan mayor control en el sentido que tenemos que tener una forma fácil de identificar dónde está un producto en todo momento. Si yo necesito un producto determinado, debo poder encontrar fácilmente en un sistema dónde está, ¿verdad? Porque si eso no va acompañado de ese balance, difícilmente vamos a poder ubicar un producto. Entonces, básicamente lo que es las ubicaciones van a depender mucho de la necesidad que tengamos. Para tomar en cuenta la ubicación que es la más favorable para una empresa o para un proceso, es importante evaluar varios aspectos. Uno es la mano de obra disponible, la precisión de los pedidos, en el sentido que, como les decía ahora, si por ejemplo utilizamos ubicaciones variables, esto tiene que ir acompañado de un buen control porque si no va a provocar que la gente tal vez tenga que hacer más trabajo de estar ubicando los materiales o tenga que estar movilizándose, desplazándose más, haciendo más movimientos para poder alisar un material. Entonces, eso va relacionado con esos aspectos y importante también. Acordémonos que los almacenes tenemos que hacer recepción del producto, almacenarlo y después alistar y despachar. Entonces hay que tener en cuenta todo ese flujo. Entonces debe haber también facilidad para yo reaprovisionar y volver a reponer los inventarios, ¿verdad? Entonces el almacén normalmente va a tener ese flujo constante. Voy a tener que almacenar materiales para poder volver a despachar. Entonces es ese movimiento que tenemos constantemente, tenemos que evaluarlo al momento de definir cómo van a ser nuestras ubicaciones. Entonces, son aspectos que siempre hay que evaluar antes de definir cuál es la más apropiada para la empresa y las necesidades.
Entonces, por ejemplo, como les decía, si el espacio es fijo y está diseñado de tal forma que lo que más rota está más cerca de la entrada o salida, en este sentido, es importante que, que esa ubicación se respete, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo podría tener incluso un mix, puede ser que yo tenga fijas los productos de mayor rotación y variables los productos que no tengan mucha rotación o los productos secos. Pero todas esas evaluaciones van a depender de las necesidades de cada empresa. Ahorita, anteriormente les hablaba un poco del empacado en el momento del transporte. Ahorita tal vez vamos a detallar un poco más qué es el empacado y el manejo de materiales. Esto muchas veces vamos a requerir para poder despachar un material, hacer un empaque que permita que durante el transporte no haya ninguna avería del material. Entonces, lo que busca este empacado es proteger, salvaguardar el material durante el transporte. Entonces, para poder nosotros definir cuál es el empaque apropiado, primero tenemos que conocer las características físicas del producto, ¿verdad? ¿Cómo es el producto? ¿Qué requerimientos necesita durante su transporte o almacenamiento? Si el producto tiene que llevar ciertas protecciones, que no se vaya a mover durante el camino o que no vaya a rozar entre sí, que no se vaya a rayar. O, por ejemplo, si son materiales frágiles, van a requerir que haya algo que amortigue si hubiese algún golpe durante el camino. Entonces, dependiendo de todas las características del producto, así va a ser el embalaje que vamos a determinar. Entonces, es importante tener en cuenta primero esto, las características del producto. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando con frutas o materiales perecederos, requieren ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, las frutas muchas veces se cargan verdes y en el camino van madurando. Entonces, durante el transporte van a sufrir una transformación. Por lo tanto, las condiciones tienen que permitir que el material no se vaya a dañar. Lo que son perecederos de igual forma, tienen que tener la protección adecuada. Por lo general, lo que son estos materiales tienen que tener identificados los lotes, las fechas de caducidad desde antes de cargarse y muchas veces en forma externa también. Aquí también otro punto importante son las características químicas, productos que pueden reaccionar o productos que son incompatibles entre sí, que no pueden transportarse juntos porque pueden reaccionar. Entonces, todas esas características deben evaluarse antes de hacer el proceso de empacado y definen la forma en que vamos a hacer el manejo de esos productos. Entonces, como les decía ahorita, el objetivo del empacado es precisamente proteger, contener el material y permitir su manipulación. Además de eso, el embalaje también juega un papel importante en cuanto a presentación. Entonces, un embalaje bonito muchas veces también a la vez sirve como marketing, ¿verdad? Entonces, es importante que se cumplan todos estos criterios al momento de definir cuál es el embalaje que vamos a definir. El principal objetivo es la protección. Entonces, con base en ese objetivo de protección, tenemos que diseñar y buscar el embalaje que nos funcione mejor. Por lo general, se tienen que hacer pruebas para ver cuál es el embalaje que requiere cada producto, si durante el transporte ese producto no se nos va a dañar, si durante el transporte el mismo embalaje no va a sufrir algún tipo de daño. Entonces, esos son aspectos que sí se deben evaluar en el momento de determinar cuál va a ser el embalaje apropiado para un material. Otro aspecto importante que les mencionaba brevemente ahorita es la parte del etiquetado. El etiquetado lo que nos da es una identificación del material que estamos empacando. Entonces, es importante que el empacado tenga cierta información relevante, por ejemplo, si el material es frágil, si debe almacenarse a determinada temperatura, si debe, por ejemplo, evitar colocarles cajas encima. A veces, por ejemplo, hay etiquetas que dicen no colocar más de tantas cajas.
no encima, o sea, no hacer estivas de más de 3 cajas, por ejemplo. Entonces, eso una vez nos está indicando una característica de almacenamiento y transporte. Debe contener, por ejemplo, información de los lotes, de fechas de caducidad, etcétera. Entonces, hay algunas reglamentaciones que se deben cumplir en cuanto a lo que es la parte del etiquetado, y estas van muy en relación con algunas legislaciones que pueden existir en alguna parte, en algunas empresas o países incluso. Por ejemplo, el tema de la madera es un tema que si por ejemplo se hacen exportaciones, en muchos países se exige que sea madera tratada térmicamente. Entonces, esa madera trae un sello específico que demuestra que esa madera ya fue tratada térmicamente y que no contiene ningún tipo de plaga. Entonces, ese es uno de los estándares, por ejemplo, que tiene que cumplir el material de embalaje, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, lo que son las tarimas o incluso a veces se colocan algunas calzas dentro de los contenedores para evitar que el material se mueva. Eso tiene que ir con madera tratada térmicamente y debe estar especificado por medio de un sello. Entonces, esos son aspectos que dependen de la legislación de cada país y que se deben cumplir. En cuanto al empaque, además de cumplir con esos requisitos que habíamos hablado, tienen que tener un impacto mínimo al ambiente, ¿verdad? Ojalá que ninguno, pero sí estar enfocado en lo que es la protección ambiental. Se busca normalmente que sean empaques que puedan ser reciclables, biodegradables. Eh, por ejemplo, hay ciertos embalajes que se están tratando de ir minimizando, incluso eliminando, como lo que tiene que ver con estereofón, por ejemplo, porque son materiales que tienen un fuerte impacto ambiental. De igual forma, ir reduciendo el uso de plástico o incluso usar plástico biodegradable. Entonces, afortunadamente, cada vez hay más conciencia del impacto ambiental. Entonces, es importante que en el momento de buscar el empaque también se tenga esa visión de buscar generar el mínimo impacto. Muchas veces igual se pueden utilizar o reutilizar embalaje, y eso pues nos permite de igual forma minimizar lo que es el impacto ambiental. Un aspecto importante en todo este tema de empacado tiene que ver con el sistema métrico que se utiliza. Hay, por ejemplo, eh, un uso generalizado o muy generalizado del sistema métrico decimal. Sin embargo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ellos utilizan el sistema métrico inglés, y eso crea algunas inconsistencias en cuanto a temas de espacio. Por ejemplo, cuando nosotros contratamos un contenedor, el contenedor viene en pies. Entonces, y nosotros aquí utilizamos casi todo en metros. Entonces, si nosotros queremos aprovechar ese contenedor, tenemos que hacer la conversión para poder hacerlo el aprovechamiento al máximo. Entonces, en cuanto al embalaje, es importante utilizar el mismo sistema de medición, ¿verdad? Para poder utilizar el mayor aprovechamiento del espacio. En la parte de lo que es identificación de ineficiencias de empacado, básicamente lo que se busca es aprovechar el espacio. Esa es una de las primeras premisas que tenemos tanto en lo que es el almacenamiento y transporte. El espacio tiene un costo. Entonces, en el momento de nosotros hacer el empacado, tratar de aprovecharlo al máximo, evitar los espacios innecesarios que se dejan libres en una caja, por ejemplo, porque el empacado, pues, si utilizamos algo muy voluminoso, vamos a ocupar un espacio que tal vez no vaya a ser necesario. Y como les decía ahorita, el empacado tiene una influencia en el transporte porque el material, primero que todo, toma espacio que nos va a encarecer el transporte si es innecesario, ¿verdad? Y por otra parte, también hay que considerar qué puede pasar durante el transporte, si el material se puede mover, debe quedar bien estivado de tal forma que se evite la movilidad. Ese es un punto importante. Siempre que hacemos una estiva o un empacado, lo que uno busca es evitar que se mueva
el material durante el transporte. Eso es fundamental, porque si el material se mueve es cuando hay la posibilidad de que se dañe, se rompa, se raye. Entonces, siempre que hacemos un empaque, un embalaje, lo que se trata precisamente es eso, de contener el movimiento. Eso es lo que se busca principalmente. Aquí hay un punto importante que es cuando nosotros hacemos un envío o una carga, muchas veces se busca la consolidación de cargas. ¿Qué significa consolidar cargas? Es que yo voy a reunir varias cargas para hacer más barato el costo del transporte, entonces, o para reducir el costo del transporte. Entonces, aquí, por ejemplo, se utiliza cuando, por ejemplo, yo voy a hacer entregas a un cliente, yo trato de mandar varias cargas y así evito pues un costo muy alto de transporte. O de igual forma, cuando hago una compra de un repuesto, por ejemplo, o alguna compra en otros países, muchas veces uno trata de consolidar la carga para no tener que hacer más costos e incluirle mayores costos de envío y consolidación de carga, impuestos y demás. Entonces, siempre se busca tratar de reunir la mayor cantidad de pedidos y poder hacer un solo envío. Hay software incluso que permiten facilitar esto, que permite que uno encuentre la mejor manera de acomodar las cargas para aprovechar el mejor espacio. Ahora vamos a hablar del concepto de manipulación. Cuando hablamos de manipulación, básicamente es el manejo de materiales. Es la forma en que yo voy a movilizar el material dentro de una planta. Tanto dentro de la planta en sí como también hacia el proveedor de transporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de manipulación, es importante que tengamos en cuenta varios criterios que son fundamentales. Uno es la planificación, es decir, nosotros tenemos que tratar de que la manipulación sea mínima, eso es lo primordial. Mientras menos manejemos o manipulemos un material, menos riesgo existe de que se vaya a dañar. Entonces, primero es la planificación, la parte de estandarización, hacer siempre los movimientos de una forma ya planificada, una forma sistemática y de igual forma buscar la reducción del impacto ambiental, como hablábamos antes. Un punto importante es la parte de la ergonomía, que quiere decir que nosotros debemos buscar hacer un manejo de carga que nos permita evitar que la gente tenga que hacer sobreesfuerzos. Entonces, hay que buscar siempre que la forma en que se manipule sea una forma que vaya a impactar en la menor medida a lo que es el personal. En cuanto a cargas unitarias, lo que se busca es consolidar, como hablábamos ahorita, la mayor cantidad de cargas en el menor espacio posible. Igual, como aquí hablamos del espacio nuevamente, es relacionado con buscar este aprovechamiento al máximo del espacio. En la parte de manipulación muchas veces se tratan de automatizar y se busca que estén relacionadas con el costo del ciclo de vida del producto. Aquí terminaríamos la parte de manipulación y entraríamos a la parte de transportes. Bueno, el transporte es otra parte muy importante de la logística. Ya, si se dan cuenta, hemos ido viendo diferentes etapas. Ya vimos en la anterior, vimos la parte del almacenamiento del producto. Ya después de que el producto está almacenado, los pedidos están listos, ya la etapa que continúa es la entrega al cliente. Y aquí, pues, en esta etapa tenemos que buscar cuál es el medio de transporte adecuado que permita que traslademos el producto sin producir daños durante su transporte. Entonces, en esta parte es importante que este movimiento que se hace entre dos puntos, ¿verdad? Que es el transporte en sí, tenga en cuenta varios parámetros. Por ejemplo, si yo tengo una ubicación muy distante, voy a tener un mayor costo de transporte, ¿tá? Entonces, la ubicación que yo defina de mis bodegas va al final impactar los costos en los que voy a incurrir.
Esto tiene que ver no solo con la entrega al cliente, sino con la recepción de materia prima. Otro punto importante son los modos de transporte van ligados a los requerimientos de inventario. Por ejemplo, si yo tengo un requerimiento urgente, por ejemplo, voy a buscar un medio de transporte que me dé una velocidad de respuesta más rápida. Entonces, dependiendo de ese requerimiento, yo voy a seleccionar el transporte más adecuado. El tipo de embalaje también va relacionado con el modo de transporte. Si nosotros, por ejemplo, vamos a transportar un material por terrestre, en forma terrestre, el embalaje no necesariamente va a ser el mismo que voy a utilizar para una carga en forma aérea. Entonces, el tipo del modo de transporte va relacionado con el embalaje que voy a utilizar. Otro punto es el tipo de vehículo se relaciona con el equipo necesario para la manipulación. Por ejemplo, aquí, si yo voy a transportar un material que va a ser descargado posteriormente con montacarga, probablemente va a ser mejor que sea una plataforma y no un camión cerrado. Entonces, ese es un aspecto que se debe considerar. ¿Cómo voy a descargar ese material posteriormente? Para que vaya relacionado la descarga versus el tipo de transporte. Porque, por ejemplo, si yo tengo material que lo cargo en un camión cerrado y para el cliente va a ser muy incómodo poder descargarlo, eso puede afectar el servicio al cliente. Entonces, ese es un aspecto que se debe considerar. ¿Cómo lo van a descargar posteriormente o cómo lo van a cargar si tengo el equipo para manipularlo? Em, por ejemplo, a mí me pasó un caso en alguna empresa en que hicieron una carga muy alta. El proveedor envió una carga muy alta porque ellos cargan con grúa aérea y la empresa donde trabajaba con montacargas. Entonces, las uñas del montacarga no lograban alcanzar esa altura. Entonces, ese es un aspecto. O, por ejemplo, a veces se mandan estivas que pesan 5 toneladas, por ejemplo, y el cliente lo que tiene son montacargas de 3 toneladas. Entonces, es importante tomar en cuenta el tipo de vehículo y también la forma en que se hace el empaque para saber, dependiendo, perdón, de la forma en que se va a descargar posteriormente. La filosofía de pedidos también, tener en cuenta si, por ejemplo, para la empresa es importante hacer compras pequeñitas y con frecuencia, pues van a ser mayores envíos. Y si por el contrario la empresa tiene la filosofía de hacer compras por volumen, va a buscar tal vez reducir los envíos, pero entonces también los transportes tienen que ser más, se pueden aprovechar mejor. Si yo hago, por ejemplo, muchos envíos, probablemente tenga que hacer viajes con transportes con una capacidad menor, pero a la vez va a ser un costo más alto. Entonces, dependiendo de esa filosofía, asimismo va a ser el transporte que me va a cubrir el requerimiento. En la parte de servicio al cliente y la selección del transportista van relacionadas en el sentido que hay que buscar el transportista que se ajuste a los requerimientos del cliente. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que donde él está no puede entrar camiones de ciertas dimensiones, tendré que buscar un camión más adecuado que ingrese ahí. Por ejemplo, a veces hay entregas que son en lugares donde hay un cableado muy bajo o tienen alguna estructura que no permite que entre un camión muy alto. Entonces hay que buscar un camión más pequeñito que pueda ingresar. O cuando hay tal vez caminos que son muy malos, hay que buscar también el transporte que nos permita pues entrar en esos lugares. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué requerimientos especiales tiene el cliente para escoger el transporte. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una entrega a una zona franca, no se puede enviar cualquier tipo de vehículo. El vehículo tiene que tener un permiso especial que se llama caución. Deben ser camiones caucionados para poder ingresar. Entonces, dependiendo de los requerimientos del cliente, así mismo va a ser el transportista que yo debo seleccionar. En cuanto a los modos de transporte, siempre se deben evaluar ciertos requisitos. O sea, todos los modos de transporte tienen sus ventajas y desventajas y la selección va a depender de mis requerimientos. Entonces,
¿Qué tengo que evaluar? Primero el costo. Si, si sabemos que el costo, mientras más rápido sea el modo, es probable que más costoso sea. Entonces, el costo es lo primordial. Recordemos que el costo es uno de las mediciones más importantes que vamos a hacer en toda compañía, y en el área de logística es uno de los aspectos que más se evalúan. Por otra parte, la rapidez. ¿Qué tan pronto van a llegar los pedidos a mi lugar de destino versus mi compromiso de entrega? La confiabilidad, eso va referido a que sea un vehículo que me dé la seguridad a mí de las entregas, la parte de la capacidad de carga, y también ahí se tiene que ver o medir la flexibilidad. Entonces, esos aspectos son los que yo voy a evaluar para definir cuál es el transporte que a mí me va a cumplir con lo que requiero. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de disponibilidad, tenemos que tener en cuenta que hay vehículos que nos permiten transportar diferentes tipos de productos al mismo tiempo, ¿verdad? Y, y no todos los medios de transporte van a tener esa misma ventaja. Entonces, vamos ahorita a evaluar cada uno de los modos de transporte versus estos atributos que acabamos de mencionar aquí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un envío por carga aérea, la carga aérea es el costo más alto de todos los medios de transporte. Entonces, de los medios de transporte aquí, precisamente en esta imagen podemos ver, ¿verdad? Está el aéreo, el marítimo, terrestre, también es descarga de contenedores. En fin, hay diferentes medios de transporte. Ah, bueno, también está la parte del tren. Entonces, la carga aérea de todos los medios de transporte es el más costoso en cuanto a peso y volumen transportado. Lo que es la velocidad del servicio, pues es el más rápido de todos, indudablemente. Por lo general, cuando utilizamos carga aérea son para piezas pequeñas, para piezas de emergencia. Si yo ocupo un repuesto y tengo una línea parada, probablemente voy a utilizar la vía aérea. Se usa para materiales de alto valor y bajo peso. La relación de peso y volumen es muy importante en todo lo que tiene que ver con transporte. Y en la parte aérea principalmente se mide entre los dos aspectos, entre peso y volumen, y se va a cobrar siempre el más caro. Eso es lo que nos va a cobrar siempre la línea aérea. Y por lo general se utiliza para emergencias, es mucho más seguro que cualquier otro medio de transporte, es menos probable que haya una siniestralidad en un avión, y tiene mayor cobertura geográfica. Además de todo, bueno, aquí como les hablaba de la limitación de peso y volumen, y un aspecto que sí es limitante es que en lo que es la carga aérea hay muchas más restricciones para lo que es manejo de algunas mercaderías. Entonces, estos son los aspectos que yo debo evaluar en el momento que me decido, perdón, por, por la carga aérea. Muchas veces se utiliza principalmente para cosas pequeñas, como les decía, y que pues requiere un tiempo de entrega. Lo que hacen muchos proveedores, hacen envíos consolidados cuando tienen que hacer algún envío por aéreo. Lo que hacen es que por lo general consolidan en Miami y mandan el material para varios clientes al mismo tiempo. En lo que es terrestre, tal vez es el más utilizado de todo, sobre todo, bueno, a nivel mundial y aquí en Centroamérica es el medio de transporte más utilizado. El transporte terrestre, la gran ventaja que tiene es que tiene un bajo costo, si lo vemos con la parte aérea, es rápido y flexible. En realidad, pues prácticamente se puede transportar todo vía terrestre y tiene fácil acceso. Es un medio de transporte que llega a todas partes, tiene facilidades de ingreso, ¿verdad? Prácticamente hay carreteras en todas partes, a nivel centroamericano, por ejemplo, muchos envíos se hacen de esta manera.
se puede utilizar tanto para cargas menores como para cargas completas, dependiendo del volumen que yo necesite transportar. Asimismo, busco el tipo de vehículo que me sirva, porque hay camiones de diferentes capacidades, entonces es más adaptable a yo poder buscar el vehículo que más se ajuste a mis necesidades. Hay un tema que puede afectar, que es la parte climática, principalmente en los países que hay más problemas de tormentas o incluso nieve y demás, que en estos casos hay un impacto. De igual forma, cuando hay tormentas, pues también puede verse afectado. Em, a diferencia de todos los otros medios de transporte, el terrestre sí da la posibilidad de un servicio de entrega puerta a puerta. Nosotros, por ejemplo, si vamos a mandar algo vía aérea, lo que hacemos es que tenemos que mandarlo del origen en forma terrestre hasta el aeropuerto y después del aeropuerto, de igual forma en forma terrestre, hacia la puerta del cliente. Entonces, siempre va a requerir otro medio adicional. En cambio, el terrestre no. El terrestre es el único que puede darse el servicio puerta a puerta, y eso pues facilita mucho lo que son la distribución y las entregas. Es el medio de transporte más utilizado en todo el mundo, como les decía antes. Tiene la desventaja que es contaminante. Siempre hay emisiones de gas de parte de los camiones. Esto pues se ha tratado de minimizar, muchos ahora buscan forma de minimizar ese impacto, sin embargo pues sigue siendo un medio contaminante. Y pues sí representa la mayor siniestralidad en cuanto a toneladas por kilómetro. Es más frecuente que haya accidentes de vehículos, es más frecuente que haya choques, que se vuelquen o algún tipo de accidente. Entonces sí representa una mayor siniestralidad que el resto de los medios de transporte. Ahora, en la forma de cubrirse, muchas veces las empresas lo hacen con base en pólizas de seguros que cubren la carga transportada. Hay un aspecto importante, que cuando se contrata un transporte se verifique que la póliza sea lo suficientemente amplia para que cubra el costo de lo que se está transportando. Porque si, por ejemplo, nosotros contratamos un transporte y tiene una póliza de 10 millones y el material que yo estoy transportando vale 20 millones, la póliza va a cubrir esos 10 millones. Entonces, y el transporte tendría que cubrir la diferencia. Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas al momento de escoger el tipo de transporte terrestre. Tiene una ventaja que es fácil de dar seguimiento. Ahora hay muchos mecanismos, se puede dar seguimiento por GPS muy fácilmente. Entonces, tiene esa ventaja. Un aspecto tal vez que el terrestre tiene un riesgo también es la parte de los asaltos. Esa parte también es un riesgo que sí se presenta. De hecho, en algunos países de Centroamérica, para poder enviar una carga terrestre es necesario mandar custodios para que le den seguimiento a la carga y evitar que vaya a haber hurtos o robos durante el trayecto. Entonces, esos son aspectos que se deben evaluar al momento de definir cuál va a ser el tipo de transporte que vamos a utilizar. Ahora vamos a hablar de las tuberías. Tal vez nos suene un poco, tal vez no lo identifiquemos mucho como un medio de transporte, ¿verdad? Pero las tuberías son un medio de transporte que se utiliza para ciertos materiales, ya sea líquidos o gaseosos o licuables. Entonces, ¿qué pasa con la tubería? Primero, a diferencia del resto de los medios de transporte que van en dos vías, de ida y regreso, lo que es la tubería va en una sola dirección. No requiere ningún operario que la esté manipulando, y tiene una capacidad limitada en cuanto a tipos de producto, como les mencionaba ahorita. Es un medio de transporte de un costo operativo bastante bajo. ¿Dónde vemos, por ejemplo, el transporte por medio de tuberías? Lo vemos en servicios como el agua, ¿verdad? El agua llega al cliente final por medio de tuberías. Por ejemplo, hay países donde están los gasoductos,
donde el gas llega a las casas por medio de de tuberías, ¿verdad? Los oleoductos también. Entonces, esos son medios de transporte que permiten, recordemos que el medio de transporte es lo que nos permite llevar el material desde el punto de origen hasta donde el cliente final. Entonces, ese es el concepto en este caso que tenemos que visualizar para ver las tuberías como el medio de transporte que son. Y otro punto importante es que se puede manejar grandes volúmenes y es continuo. Entonces, este es uno de los medios de transporte más económicos que hay, pero pues tiene muchísimas limitaciones, ¿verdad? Es específico para solo algunos productos. Entonces, pues no va a ser de un uso muy frecuente. Lo que son los ferrocarriles, bueno, este es uno de los medios de transporte que mayor cantidad de material puede transportar en cuanto a volúmenes. Tiene una gran flexibilidad, se puede transportar igual casi de todos los productos, se pueden transportar sin problema por ferrocarril. Se puede utilizar para largas distancias, se usa para mercaderías de bajo valor por lo general, tiene menor disponibilidad y tiene una baja tasa de siniestralidad en realidad. Y lo que es la parte de costos y velocidad es un punto intermedio, ¿verdad? Es menos costoso que los aviones, pero también tiene una velocidad menor. Y en cuanto a los vehículos de transporte terrestre, pues tienen una mayor velocidad y los costos son menores. Entonces, está como en un punto intermedio. La velocidad no es excesiva y el punto tal vez más complicado es que requieren una inversión muy fuerte en infraestructura. Entonces, no es un medio de transporte que esté muy utilizado en todos los países, ¿verdad? Entonces, este medio de transporte pues tiene esas limitaciones. La parte del agua, aquí normalmente nosotros pensamos en transporte marítimo, sin embargo también hay por medio de ríos, ¿verdad? Pero por lo general lo visualizamos siempre con barcos que vienen desde el mar. Este tiene la ventaja de que el costo operativo es mucho menor, es mucho más lento, eso sí. Por lo general se utilizan mercaderías muy voluminosas. Aquí en lo que son los barcos utilizamos mucho lo que son los contenedores, pero también hay carga suelta. Entonces puede utilizar cualquiera de las dos formas. Se utiliza mucho principalmente para lo que son largas distancias, especialmente, bueno, ahora que se hacen tantas importaciones desde China, pues el medio de transporte es ese, precisamente el marítimo. Tiene muy pocas restricciones en cuanto a peso, volumen y la carga en general. Prácticamente de igual forma todo tipo de carga se puede enviar por medio de transporte marítimo. Y tal vez uno de los puntos más complicados es la trazabilidad, porque no es tan fácil llevar la trazabilidad como ocurre, por ejemplo, con lo que es la parte terrestre y aérea. También hay un punto que afecta y son el cumplimiento de los tiempos. A veces los barcos se pueden atrasar por atrasos que hay en otros puertos o condiciones climáticas especiales que evitan que puedan llegar a su destino a tiempo. Incluso a veces pueden estar ya en el puerto y no se pueden descargar porque tal vez haya problemas con el calado o si el puerto está muy congestionado, por ejemplo, se le da cierta prioridad a algunos tipos de carga. Siempre que un puerto, por ejemplo, está muy congestionado, se le da prioridad a todo lo que son los perecederos. Eso es prioridad 1A porque son mercaderías que se pueden dañar. Entonces, tiene como esa parte de limitaciones. Incluso a veces pasa que tal vez ya estamos esperando un barco que tiene un ETA, que es el tiempo estimado de arribo de una fecha, digamos, que llega el 10 y el 10 llegó efectivamente, pero hay otros barcos adelante, entonces hasta que el barco no esté, no pueda descargarse, pues igual es, aunque esté ahí en el puerto, no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, cuando llegan, por ejemplo, muchos barcos graneleros y hay temas de problemas climáticos,
nos pueden afectar. Entonces, esa es parte de las limitaciones que puede tener, pero definitivamente es uno de los medios más utilizados, especialmente para lo que son todas las importaciones que vienen desde Asia. Como les hablaba ahorita que anteriormente, solamente lo que es el transporte terrestre tiene la ventaja de puerta a puerta. Entonces, por lo general, cuando hacemos algún envío con otro medio, vamos a utilizar un medio de transporte adicional. Entonces, ahí es cuando hablamos de transporte intermodal. Básicamente, intermodal significa que utilizamos de 2 a más modos de transporte para poder hacer el envío de un material. Aquí es importante que durante esos cambios de modos de transporte la carga no es afectada, o sea, simplemente yo lo que hago es que el contenido lo traslado íntegro al otro medio de transporte. Por ejemplo, en los contenedores, ahora que hablamos de la parte marítima, el contenedor se recibe en el puerto y ese mismo contenedor se carga a una carreta. Esa carreta o ese furgón es el que viene hasta donde el cliente final. Entonces, simplemente todo el contenido se traslada tal cual, ¿verdad? Eso es el transporte intermodal. Si por el contrario yo ese contenedor le tengo que sacar material, ya no es un transporte 100% intermodal porque estoy haciendo un trasiego de materiales. Entonces, lo que es ese transporte intermodal se refiere a la carga íntegra que se transporta por diferentes medios. Y ese mismo contenedor puede traer carga consolidada, por ejemplo. Se puede dar que tal vez un contenedor viene a un almacén fiscal con carga consolidada y de ahí sale para diferentes clientes. Entonces, en eso es que consiste el transporte intermodal. Importante que los transportes tienen que tener ciertas regulaciones, tienen que cumplir requisitos a nivel ambiental, como hablábamos ahorita del impacto que producen los transportes a nivel de medio ambiente, pues deben regularse. La parte de seguridad es otra parte importante que se debe siempre velar y la parte económica. Entonces, esos son aspectos regulatorios que existen en cuanto a transporte. Algunas partes, lo que son las tarifas, tienen ciertas restricciones o ciertas condiciones pues ya determinadas desde, desde el punto de vista legal. Ahora vamos a hablar de la gestión de transporte. Ya cuando empezamos a hablar de la gestión de transporte es cómo yo voy a gestionar, cómo voy yo a buscar el transporte que cumpla el requerimiento que tengo para mi operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para gestionar el transporte adecuado que cumplan los requisitos y que satisfagan mis necesidades? Entonces, uno de los primeros aspectos más importantes es la parte de los precios, ¿verdad? Lo que son los transportes siempre van a tener una tarifa establecida por lo general con base en el peso o el volumen. Por lo general, hay una tarifa establecida por kilómetro en algunas ocasiones y llevan esa mezcla de peso-volumen. Importante esos tres aspectos. El tipo de producto que me determina el tipo de transporte. Acordémonos, como hablábamos antes, que hay, por ejemplo, algunos productos que requieren camiones refrigerados, por ejemplo, o que tengan ciertas condiciones de hermeticidad o que tengan algún tipo de condiciones especiales. Bueno, por ejemplo, muy fácil, lo que es combustible, ese es un tipo de transporte muy específico, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de producto, asimismo hace el tipo de transporte que yo voy a seleccionar y para poder establecer el precio del flete, vamos a tener en cuenta tanto el peso transportado como la distancia recorrida. Entonces, todos esos criterios son los que al final vamos a considerar para determinar cuál va a ser el precio de transporte. Entonces, al momento de nosotros seleccionar el modo de transporte y el transportista, es importantísimo tener en cuenta el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito es el tiempo que yo voy a durar desde que salí del origen hasta que llegué al destino.
Entonces, ese tiempo es fundamental monitorearlo porque de ahí va a depender el cumplimiento que yo le vaya a dar al cliente final. Si yo me comprometí a una entrega en un tiempo determinado, tengo que monitorear para que esos tiempos se cumplan. Entonces, ese es uno de los aspectos que se evalúan en el momento de seleccionar el modo de transporte. La confiabilidad, que básicamente es consistencia en la entrega, es decir, lo que yo dije que le iba a entregar al cliente final, se lo voy a entregar tal cual, íntegro y en buenas condiciones. Entonces, ese es otro aspecto muy importante porque tal vez hacemos un envío a una zona muy, pensemos a nivel local, digamos que hacemos un envío a la zona de Guanacaste, desde San José a Guanacaste. Enviamos un camión exclusivo para un cliente y resulta que llegó el material dañado. Entonces, vamos a tener que incurrir seguramente en otra entrega para poder reponer ese material que llegó en mal estado. O por el contrario, si el cliente tal vez dice, bueno, me urge demasiado, lo voy a dejar, pero tengo que darle un descuento. Entonces, en esa parte de la confiabilidad es muy importante tener un transportista que tenga ese criterio y lo cumpla al 100%, porque si no también al final va a deteriorar también la imagen de la compañía. Acordémonos que el transporte es tal vez la etapa final del proceso de entrega. Entonces, lleva la imagen de la compañía, aunque una empresa lo que haga sea tercerizar el uso de transporte para el cliente final, él simplemente va a ver el nombre de la empresa. No le va a importar si es un tercero que está haciendo el servicio de transporte. Entonces, de ahí que es importante que el momento de nosotros seleccionar un transportista, este aspecto de confiabilidad es muy relevante, porque muchas veces por una falta de confiabilidad se incurre en costos adicionales de reposiciones, reprocesos, volver a entregar un producto que ya se había entregado previamente. Y también la parte de las tarifas competitivas, pues obviamente son los puntos más importantes, poder darle al cliente, poder obtener, perdón, una tarifa adecuada que no nos incurra en costos excesivos. Recordemos que muchas empresas el transporte lo dan como un servicio de valor agregado. Entonces, es un costo en el que incurriría la empresa y pues obviamente la idea siempre es minimizar los costos. Y aquí el desempeño ante pérdidas y daños. Esto es parte del punto que les hablaba antes. Buscar que el transportista siempre tenga una póliza o un seguro para que pueda responder ante una pérdida o un daño. Si un vehículo sufrió un accidente, se abrió toda la carga, ese vehículo o ese transportista tiene que tener la posibilidad de responderle a la empresa por ese daño. Entonces, aquí una parte es esta, cubrirnos con pólizas de carga, pero también es importante tener un transportista que nos dé ese respaldo de que si la póliza no cubre la totalidad, ellos van a cubrir el resto y cómo van a resarcir el daño ocasionado. Entonces, esta parte es bien importante, tener transportistas que realmente sean formales en el sentido de que puedan cumplir con este tipo de, de respuesta ante una eventualidad, porque como vimos ahorita, especialmente cuando es desde el punto de vista terrestre, es tal vez la tasa más alta de siniestralidad, entonces es necesario que contemos con transportistas que puedan hacerle frente a una eventualidad que se pueda presentar. Lo que es documentación, cuando nosotros hacemos un envío, normalmente hay un documento que se llama guía de carga, que ese documento lo que contiene es todo el material o todos los pedidos que yo le voy a cargar a un transportista determinado. Entonces, la guía de carga establece el detalle de todo lo que se está llevando el transportista. En algunas ocasiones va ligado también con el número de factura, por ejemplo, que está transportando y demás referencias, el peso, por ejemplo, el material transportado. A veces se prefiere no colocar datos como montos, sino simplemente el nivel informativo del material que se está transportando. Esa guía de carga generalmente va acompañada también de las facturas con las que se le va a hacer entrega al cliente final para que él firme como recibido conforme el material que está recibiendo.
Cuando ya se hace el proceso de, estos digamos que son los documentos que se dan al transportista para que él se lleve el material y lo entregue donde el cliente. Una vez que el transportista ya hizo la entrega donde el cliente final, recoge las firmas de las facturas y posteriormente el transportista nos hace el cobro del flete realizado. Para ese cobro normalmente pues el transportista emite su factura y adjunta todos los comprobantes de entrega del material. Esta parte es muy importante porque recordemos que muchas veces las ventas que se hacen son a crédito y esas facturas que los transportistas nos traen son los comprobantes de recibido que posteriormente son el respaldo para hacer un cobro al cliente final. Entonces es muy importante que en el momento que recibamos las facturas del transportista, constatar que todo pues venga con la firma y con toda la información requerida para que no haya ningún contratiempo posterior. Otro punto importante es la parte de reclamaciones. Si, por ejemplo, un cliente recibió el material y no está conforme porque llegó en malas condiciones o hubo un faltante de producto o hubo algún daño, normalmente el cliente al que le dice directamente es el transportista. Entonces, que él tenga tal vez un formulario donde se puedan anotar todas las inconformidades del cliente o incluso el cliente muchas veces lo hace vía correo, pero siempre tiene que existir un documento donde el cliente exprese que está inconforme con lo recibido. Esto es importante porque finalmente, como les decía, el cliente es, el transportista es esa etapa final con el cliente. Entonces, si estamos recibiendo, si está recibiendo el cliente un material que no está conforme, tiene que explicarlo o detallarlo normalmente al momento de hacer la recepción de una vez. Cuando hacemos la realización de envíos, hay algunos puntos importantes. Por ejemplo, ya hemos hablado anteriormente del tema de la consolidación de carga, que lo que busca la consolidación es precisamente aprovechar la mayor cantidad de carga posible, aprovechar el espacio y aprovechar el tipo de vehículo para enviar la mayor cantidad posible. Hay otro punto importante que muchas veces hay sobrecostos que se incurren en el transporte que tienen que ver, por ejemplo, con las descargas. Cuando, por ejemplo, hacemos descarga de contenedores, normalmente tienen ciertos tiempos establecidos para lograr terminar el proceso de descarga. Y si ese tiempo se excede, hay cobros adicionales que son de estadía. Entonces, por ejemplo, si un contenedor llegó tiene que estar descargado a las 2 de la tarde, pero por cualquier razón no se pudo descargar y se descargó hasta las 5. Esas 3 horas normalmente son cobradas. Entonces es importante que evitemos incurrir en esos costos. Hay otro punto importante en lo que son los transportes y son las rutas. La forma en que se define la ruta va a optimizar, lo que se busca es optimizar precisamente los recorridos. Entonces, la forma en que se hacen las rutas, que se establecen, la forma en que se da el recorrido, muchas veces puede ser un factor que permite o incurrir en mayores costos o por el contrario minimizarlo. Entonces, siempre se busca el recorrido más eficiente, más corto y pues que nos permita evitar costos adicionales. Ahí, por ejemplo, pasa que tal vez la ruta óptima sea por un camino X, pero resulta que el compromiso de entrega más fuerte es haciendo la ruta al revés, por ejemplo. Entonces, a veces hay costos en los que se incurren por temas de servicio también. Muchas veces las rutas no solo están definidas desde un punto de vista de eficiencia en cuanto al aprovechamiento o minimizar el recorrido, sino que muchas veces van definidas también con lo que yo me comprometí a entregarle al cliente. Otro punto importante en lo que son transportes es poder hacer un rastreo y agilizar lo que son las entregas. Ese rastreo especialmente es más sencillo cuando pues, se tienen dispositivos como GPS que permiten monitorear dónde se encuentra el vehículo en cualquier momento y pues eso también permite
que se pueda determinar qué atrasos se están presentando y si se va a lograr cumplir con los tiempos establecidos. Vamos a pasar ahora a otro punto que es el transporte ya a nivel internacional, ya lo que es la logística internacional. Aquí ya entran varios factores a diferencia de la logística que se da a nivel nacional. Cuando ya estamos hablando de envíos fuera del país, es importante tener en cuenta una serie de aspectos que, que van básicamente influenciados desde factores políticos, como por ejemplo el tema de aranceles, que los aranceles son básicamente impuestos que se hacen a las importaciones o exportaciones. Esos aranceles están establecidos por el tipo de producto. De hecho, eh, van ligados no solamente al tipo de producto, sino a las características del producto, al tipo de material, etcétera. Entonces, hay unos aranceles que se deben pagar por las importaciones o exportaciones. Adicional a esto, hay ciertas barreras no arancelarias que son establecidas por cada país y hay países que, por ejemplo, tienen cuotas de importación precisamente para proteger al productor nacional. Entonces, esos son aspectos que hay que considerar al momento de hacer exportaciones. Por ejemplo, si un país indica, por ejemplo, que no van a recibir sino un porcentaje X de productos de importación, entonces esa es una cuota que es necesario conocerla porque va a ser el indicador de qué tanto puedo enviar a ese país. Ahora, por ejemplo, hay un tema que se ha presentado con algunos países que no están recibiendo productos de ciertos orígenes precisamente por lo mismo, porque ya hay ciertas cuotas que se tienen que respetar. Embargos también es otro punto, cuando hay algunos países que tienen ciertos problemas políticos con otros países, eso impide que se hagan importaciones o exportaciones. Entonces, cuando hay ese tipo de limitaciones, es importante tenerlo en cuenta para evitar tal vez hacer una importación o preparar algo que al final no se puede enviar o no puede llegar hasta su destino final y las preferencias en cuanto al tipo de carga. Hay otros factores económicos, como por ejemplo el diferencial cambiario. Eh, pasa mucho, por ejemplo, que tengamos que exportar a un país donde la moneda es más fuerte. Entonces, pues desde el punto de vista del que tenga la moneda más débil va a ser más costoso, porque el factor cambiario pues tiene un peso muy importante, específicamente o principalmente cuando hay bastantes cambios en lo que son los tipos de cambio. El tamaño de la población tiene un impacto, pues en los países que hay mayor población, pues va a haber más facilidades para poder estar haciendo envíos probablemente. La infraestructura logística, que tiene que ver con carreteras, qué tan buenos estados están las carreteras, qué tan fácil es accesarlas. Aquí es importante también tomar en cuenta lo que son los tratados de libre comercio. Hay países que tienen algunos tratados que evitan algunos aranceles o tienen ciertas preferencias. Entonces, todo ese tipo de aspectos son importantes analizarlas y tomarlos en cuenta al momento de hacer importaciones o exportaciones. Eh, Hay algunos factores que también es importante, como por ejemplo algunas fechas, fiestas nacionales. Algunos países, por ejemplo, cuando tienen ciertas fechas nacionales, cierran las operaciones. Entonces, ese tipo de puntos son importantes tomarlos en cuenta porque pueden afectarnos un transporte. Por ejemplo, si yo hago un envío a un país y esos días precisamente son días que tienen alguna celebración religiosa o alguna celebración de algún otro tipo y no se puede ingresar o no van a recibir el producto, pues puedo incurrir en gastos adicionales precisamente por lo mismo. Hay un aspecto también muy importante cuando hablamos de lo que son exportaciones o importaciones, que son los ICOTERS, que básicamente son términos internacionales comerciales que se utilizan para estandarizar la forma en que nos vamos a comunicar o establecer acuerdos entre las partes.
Entonces, estos Icoter son términos que están regulados por la Cámara Internacional de Comercio y básicamente establecen todo lo que son las normas y las condiciones de entrega. Entonces, ya con los Icoter definidos, ya tanto el comprador como el proveedor tienen claro cuáles son las condiciones, hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de ellos y hasta dónde cada uno tiene que asumir los riesgos. Entonces, hasta dónde llega la responsabilidad de uno de las partes y a dónde empieza la del otro, dónde se transfiere esa responsabilidad. Entonces, esos términos van a depender de igual forma de las necesidades de cada organización o de lo que cada uno requiera, ¿verdad? Entonces, es importante que esos términos se pacten siempre que se hace la importación. Bueno, siempre tienen que pactarse y pues van a definir esto. Vamos a hablarles un poco de cuáles son las categorías y luego les voy a explicar 3 de ellos. En realidad son varios, pero pues para el alcance de esta tutoría pues ya no nos daría chance de verlos todos. Sin embargo, esta es una información que está muy accesible y la pueden consultar. Incluso en la guía de estudio de algunos ejemplos. Las categorías son E, F, C y D. Así se definen. La E son los términos en los que el vendedor pone la mercadería a disposición del comprador en el local del vendedor. Es decir, yo como vendedor entrego en mi propio establecimiento y de ahí en adelante la responsabilidad cuenta por parte del comprador. Entonces, uno de esos términos es el export, es uno de estos ejemplos. Y ahorita les voy a hablar un poco de qué consiste ese término en particular. La categoría F, en esa el vendedor se encarga de entregar la mercadería a un medio de transporte que escogió el comprador. Entonces, el vendedor simplemente se encarga de hacer la entrega del producto en el transporte que fue contratado por el comprador. Entonces, el comprador es el que negocia con el transportista, define cómo quiere que le hagan las entregas y selecciona el tipo de transporte. Entonces, prácticamente él asume esta parte. Entonces, aquí hay varios Icoter, que es FCA, FADS y FOB. De estos 3 les voy a hablar ahorita de FOB. Y el C, que es que el vendedor contrata el transporte, pero no asume ningún riesgo de pérdida o daño. Entonces, esos costos o esa responsabilidad le queda transferida al comprador. Entonces, cualquier costo que se incurra después de que se hizo la carga o el despacho, el comprador tiene que asumirlo por parte de él. Entonces, en este tipo de términos están el FCR, el CIF, el CPT y el CIP. De estos les voy a hablar ahorita del CIF, ahorita más adelante. Y el último término es el D, que es cuando el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para entregar la mercadería al país de destino. Entonces, tal vez es el término que desde el punto de vista del comprador, pues es el más favorable, ¿verdad? Porque realmente el vendedor va a asumir todo. Entonces, dependiendo, esos términos de entrega también establecen pues toda la negociación que se va a hacer entre las dos partes, ¿verdad? Entonces, en este modo están el DAF, el DS, el DQ, DDU, perdón, y DDP. Entonces, básicamente esas son las categorías que se utilizan en los Icoterms. Por ejemplo, el que es el S-Work, que significa puesto en fábrica. Aquí, por ejemplo, lo que son las obligaciones del vendedor llegan desde colocar la mercadería al comprador en el establecimiento del vendedor, es decir, el comprador simplemente tiene su material listo en sus bodegas y de ahí en adelante el comprador retira el material y se encarga de todo lo que ocurre en el transporte y la descarga del material. O sea, el comprador no asume prácticamente ninguna responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ese término desde el punto de vista del vendedor es el que le representa la mínima obligación.
Y por parte del comprador, tiene todas las obligaciones de elegir el tipo de transporte, contrata al transportista, cubre con el costo del transporte y con todos los riesgos que vienen asociados. Es decir, si un material se daña durante el transporte, la descarga, todo esto lo asume el comprador. Todo lo que es la parte del seguimiento, cualquier reclamo que se presente y y si es un tema de exportación, de igual forma, también toda la exportación relacionada con todos los trámites y todos los gastos van por parte del comprador. Entonces, básicamente, aquí responsabilidad del vendedor, en resumen, es mínima. Otro término es de estos que hablábamos, está el FOB o Free On Board, que es la entrega en el puerto de carga convenido. Aquí el vendedor entrega la mercadería hasta el buque que seleccionó el comprador. Entonces, la responsabilidad del vendedor es llevarlo hasta el puerto de embarque que se convino y efectúa la carga, perdón, lo que es la entrega, ¿verdad? Para que se haga la exportación. Y el comprador, por su parte, es el que reserva el buque, selecciona el tipo de transporte, corre con todos los gastos, todos los riesgos que ocurran durante el transporte a la borda, todo corre ya por cuenta del comprador. Entonces, aquí básicamente el vendedor asume hasta que coloca a bordo del buque. Entonces, por eso se llama puerto de carga convenido, porque es hasta ese punto donde llega la responsabilidad del vendedor. CIF significa costo, seguro y flete. Estas son las siglas en inglés. Entonces, aquí las obligaciones del vendedor son: contratan el buque, pagan el flete, hacen la carga hasta el puerto, hacen todo lo que es el despacho de la exportación, ¿verdad? Se encargan de asumir una póliza de seguro que protege la mercadería durante todo el trayecto y también se responsabiliza por todo lo que tiene que ver con todo lo que son gastos de embalaje, empaque y los gastos de exportación. En este caso, el comprador es lo que tiene de responsabilidad es el pago de mercadería, los gastos de la importación y pues le toca asumir cualquier demora. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno de estos términos lo que están delimitando es hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las partes, a partir de donde cada una asuma un riesgo y, y en dónde se da la transferencia de ese riesgo de una de las partes a la otra. Entonces, estos son tal vez, esos que les mencioné son bastante utilizados. Sin embargo, todos los términos se utilizan dependiendo de la necesidad que se tenga o de la negociación que se haga entre comprador y proveedor. Pero pues va muy de la mano de qué requerimientos tiene cada uno. Bueno, y aquí ya daríamos fin a lo que es esta tutoría y pasaríamos a lo que son las preguntas.